triunfantes a este sábado más para celebrar juntos un culto de una manera distinta, como estamos haciendo ahora, pero con la motivación de que Dios está, Dios nos acompaña en este tiempo de tribulación, de prueba, de dificultad que estamos pasando. Te invitamos a ponerte cómodo, a subir el volumen, a disfrutar la adoración, a escuchar la palabra, porque te va a hablar al corazón. Cuando Dios hace pasar a su iglesia por periodos de prueba, es para mostrarle su compañía y para hacernos salir mejores de este momento de tribulación. Y bueno, abrí tu corazón y va a ser un tiempo hermoso con la palabra de Dios. Aún antes de hablar,
Vamos a compartir otro mensaje de las 7 iglesias que estamos estudiando en el libro de Apocalipsis. Y así como estudiamos el sábado anterior, que la iglesia de Filadelfia era una iglesia modelo, una iglesia saludable, y que Jesús no tenía nada que decirle. También encontramos otra iglesia, de estas 7 iglesias, donde Jesús no tiene nada que reprocharle, sino que son solamente elogios. Esa iglesia es la iglesia en Esmirna, una ciudad, hoy actual Turquía, donde recibieron también una carta para ver lo que Jesús pensaba de cada uno de ellos. Y antes de comenzar este hermoso estudio sobre esta iglesia, que cada mensaje a una iglesia nos deja algo a la iglesia actual, a la iglesia del siglo XXI, a nuestras vidas y a cada creyente de todo el mundo. La palabra de Dios tiene vigencia hasta el día de hoy y siempre algo tenemos que mejorar o aprender, modificar, y que en esta tarde podamos dejar que el Espíritu hable a cada uno de nosotros y que Él hable y nos diga lo que quiere que hagamos cada uno de nosotros. Y yo pensaba que en esta pandemia, ya un año y unos meses más, que han pasado tantas cosas, y una de las cosas que vivimos y que está sucediendo dentro de las iglesias es que muchos se quedaron en el camino. Muchos pastores amigos que hablo y que me cuentan que de la iglesia, de la membresía que había, muchas han menguado, muchos han dejado, muchos se han apartado, muchos se han alejado del camino del Señor. Y esta iglesia de Esmirna, Jesús les dice algo muy pero muy importante. Como en todas las cartas, Él se presenta con algo relacionado a lo que estaban pasando ellos. Y Jesús dice así, en el capítulo 2, versículo 8 del libro de Apocalipsis, el mensaje a Esmirna, como siempre dice, escribe el ángel de la iglesia en Esmirna. Se cree que es el pastor, el encargado de la obra de esa iglesia. Y Jesús se presenta como el primero y el postrero. Y miren qué interesante lo que dice acá. El que estuvo muerto y vivió. Dice esto, se presenta como que estuvo muerto y como que vivió. Y hoy que se escucha tanto la palabra muerte y que está a la vuelta de casa, en la esquina, nos rodea, nos preocupa, nos lastima, personas allegadas que perdemos, que se van. La muerte es algo que tal vez no golpeaba tanto como está golpeando hoy en día en todo el mundo. Y Jesús les dice a esta iglesia, yo conozco tus obras y tu tribulación. Y allí le da cuatro reconocimientos que ellos tienen, ¿no? Y que estaban pasando, pero que estaban venciendo, porque no les reprochaba nada. Y lo primero que le dice, yo conozco tus obras y tu tribulación. Número 1, lo que ellos estaban pasando eran tribulación. Esta palabra en griego significa que estaban aprisionados, que estaban en problemas. Era una palabra que se usaba para decir cuando una persona que era torturada y que se les tiraba una roca y que iba muriendo lentamente, ¿no? Que estaba aprisionada. Y yo conozco tu tribulación, les dice Jesús. ¿Cuál era la tribulación que estos hermanos estaban pasando? Tenían por dos lados. Por un lado, los judíos que odiaban a los cristianos, que no se habían convertido, no habían reconocido al Mesías y odiaban y perseguían a los cristianos. Y por otro lado, el César, el Imperio Romano, que también los estaba persiguiendo y que muchos eran martirizados. Les dice, yo conozco tu tribulación. Ellos eran cristianos comprometidos y Dios les dice, les felicita y les dice que se han mantenido fiel, que permanecen en el camino a pesar, ¿no?, de la persecución que están sufriendo, de los judíos, de César. Y ellos no se rendían al César. Había un edicto que decía que una vez al año tenían que prender incienso al César. Y aquellos que no lo hacían es como que no demostraban lealtad a César y estaban mal vistos en aquel tiempo. Y los hermanos cristianos sabían que el único Dios que tenían que adorar era Jesucristo. Entonces por esto ellos estaban viviendo persecución. Ellos no adoraban a otros dioses, que ellos sí, que los que estaban en aquel lugar sí. Entonces sentían que tenían la muerte y la persecución
cerca de cada uno de ellos, pero se mantenían fieles. Y yo me preguntaba, como decía al principio, ¿no? Que cuántos se han quedado en el camino con esto, que no nos hemos podido asistir a las reuniones de manera presencial, que no pudimos desarrollar tal vez lo que estábamos haciendo en la iglesia, como que al sacarnos estas cosas parece que eran el único motivo para seguir a Jesús, pero no había algo fuerte, algo sólido. Estos hermanos eran perseguidos, tal vez no se podían juntar abiertamente, o hay lugares donde hoy por hoy también son perseguidos, en Medio Oriente, en África, que se tienen que esconder, tal vez en China o tantos lugares, Rusia, ¿no? Que son realmente muy perseguidos, pero sin embargo hacen todo lo imposible por seguir a Cristo. Y bueno, parece que ¿qué tenían, ¿no? ¿Qué es lo que había en ellos que los llevaba a tener tal convicción de aún estar en peligros de muerte? Ellos no se rendían a nadie, no le declaraban lealtad a nadie que no sea a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuánto tenemos que aprender de estos hermanos, de esta iglesia de los primeros años, de los primeros tiempos? ¿Y cuánto tenemos que aprender? Lo segundo que Juan le escribe a través de Jesucristo, le estaba diciendo lo que le tenía que decir a las iglesias, le dice que yo conozco tus obras y tu tribulación, pero que se mantenían fieles. Le dicen que eran pobres, pero que eres rico. Ellos sentían pobreza o tenían pobreza. El régimen de aquel momento, seguramente a los cristianos les quitaban sus bienes, sus casas, sus propiedades, todo lo que tenían, una especie de, una manera como fueron los judíos perseguidos por los nazis, ¿no? Que les saqueaban todo lo que tenían, sus negocios. Ellos estaban viviendo esto y Jesús les dice, yo lo conozco lo que están viviendo, yo lo sé lo que están viviendo, pero ustedes son ricos. Jesús le estaba hablando de la riqueza celestial que tenían, ¿no? Las herencias que tienen a través de Jesús como hijos de Dios. Una herencia en los cielos, una herencia eterna, las riquezas de Dios, un trono, la justicia de Dios, un cielo nuevo, una tierra nueva. Ustedes, aunque estén pasando pobreza, son ricos porque somos hijos de Dios. Y esto también tenemos que saber, que tal vez estemos pasando un momento difícil, porque esta pandemia también trae con ella misma crisis económica, como nunca antes a nivel mundial, pero nosotros tenemos que seguir sabiendo que Dios es poderoso y que Él es el dueño de todas las cosas, del oro y la plata y de la tierra y su plenitud. Tenemos que confiar en Dios y pedirle que nos ayude en estos tiempos difíciles a que Él sea el Señor de nuestra economía. Cuidar nuestro trabajo, ser fieles en lo que tenemos, hacer lo mejor que de cada uno en el empleo que tienen para que podamos cuidarlo. Son tiempos difíciles donde tenemos que también estar atentos porque así como golpea la muerte, también golpea la pobreza. Pero en Cristo somos más que vencedores. Y también les dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, miren qué fuerte lo que les dice acá, sino sinagoga de Satanás. Estos eran los judíos que los perseguían a los cristianos, ¿no? Cuando hablaba al principio de la tribulación que ellos pasaban, estaban siendo... los judíos hablaban mal, ¿no? Los estaban difamando, diciéndoles cosas que no eran ciertas. Ellos lo acusaban a los cristianos de que cuando hacían la Santa Cena, que eran caníbales, porque comían el cuerpo y la sangre de Jesucristo. También, como los cristianos, miren qué hermoso, se distinguían por el buen trato que tenían entre ellos. Eran miembros los unos de los otros, se trataban con amor. ¿Cuánto tenemos que aprender? Estaban dispuestos a dar su vida, a no rendirse al César, a no adorar a ningún otro Dios. Se mantenían firmes en la pobreza. Se mantenían firmes en la pobreza. Y yo me imagino que si ellos vivirían hoy en día y tendrían que caminar kilómetros o la distancia que sea para ir a una reunión pública, seguramente lo harían. Y ellos entonces
eran blasfemados o los difamaban los judíos, hablaban que como se trataban suavemente, dicen que hacían reuniones inmorales, cosas muy feas y mentiras. También decían que eran ateos porque no se adoraban a los dioses de ese momento, ¿no? Pero Dios les dice, yo lo veo. Jesús les dice, yo veo lo que están sufriendo, la persecución. Así como ustedes fueron perseguidos, yo fui perseguido. Y me viene el recuerdo de la palabra de Jesús, ¿no? Si el mundo me aborreció a mí, también a ustedes los van a aborrecer. Estamos en un mundo donde el cristiano cada vez es más rechazado. Es un mundo difícil donde, gracias a Dios, hoy no hay persecución en nuestro país, pero que nada nos haga desanimar de la fe, de la mirada en Jesús. Como decimos este año, nuestro lema es, pongamos la mirada en las cosas de arriba. Y estos hermanos tenían la mirada en las cosas celestiales. Y le dice, sino que son sinagogas de Satanás. La sinagoga era el lugar que se juntaban los judíos para aprender la palabra de Dios. Ya cuando había 10 judíos se podía llamar que era una sinagoga. Ellos pensaban que hablaban de Dios y Jesús, sin embargo, los ve como discípulos de Satanás, sino que esa sinagoga es una sinagoga de Satanás. Y yo pensaba desde el otro lado, no desde el cristiano, sino desde los judíos que lo acusaban. Cuando uno difama, cuando uno blasfemia contra un hermano, cuando uno le cae con el peso de la justicia, ¿no? O de la crítica o de la murmuración sobre un ministerio, sobre un hermano, sobre un pastor, un líder. ¿Cómo ve Dios eso que tal vez muchos hacemos como cristianos? Nos ve como discípulos de Satanás. Y por último les dice, no temas de nada de lo que estás pasando. Quédense tranquilos, sé que es difícil lo que están viviendo, la tribulación, la persecución, la pobreza, la difamación, pero no teman, yo estoy con ustedes y aunque hoy no vean, va a haber una recompensa eterna. Le dice, no temas nada de lo que vas a padecer. Y viene lo cuarto que ellos estaban pasando y que Jesús los elogia. Y dice aquí que el diablo echará a muchos de ustedes a la prisión, a la cárcel, y tendréis tribulación por 10 días. Y a veces uno se pregunta, ¿qué son esos 10 días? Muchos piensan que es un periodo de tiempo corto, y los cristianos eran perseguidos y muchos iban a la cárcel. Y a pesar de ir a la cárcel, dejando sus familias, ellos no negaban a Jesús, no volvían atrás, se mantenían fieles por la convicción que había en su corazón. Y estos 10 días, muchos dicen que es un periodo corto de tiempo, y también hay una teoría, una idea de que estos son los 10 decretos que hicieron los emperadores romanos, ¿no? Desde Nerón en el año 54 después de Cristo hasta Diocleciano, que fue en el año 284, que decretaron 10 edictos en estos años de perseguir, de martirizar, ¿no? Y de estar en contra de los cristianos. Y en esos años se mantuvieron fieles. No pudieron parar a la iglesia de Dios. Si no, hoy no estaríamos nosotros con el Evangelio acá también, ¿no? No hubiera llegado a nuestros oídos y a nuestra vida. ¿Cuánto tenemos que agradecerle? Tertuliano, un padre de la iglesia, también dijo que cada sangre derramada en tierra de un cristiano es una semilla que no para de crecer y de dar cristianos nuevos y de crecer iglesias nuevas. Así que cada mártir, cada gota de sangre que estos padres de la fe dejaron y hoy siguen dejando, no pueden detener al Evangelio y a las iglesias de Jesucristo. Las puertas del mismo infierno no pueden detener a la iglesia de Dios. Y les dice Jesús, no teman, van a pasar esto, pero estoy feliz de que no me niegan, de que a pesar de todo lo que viven, me siguen declarando como Señor y Salvador de sus vidas. Y les dice Jesús, sé fiel hasta la muerte. Y le da 2 promesas. La primera promesa, te daré la corona de la vida. Esta corona era la corona que se les daba a los atletas que ganaban una carrera llena de flores, reconociéndoles como que habían ganado esa competencia.
Y también se les daba a las personas que eran ilustres, que eran ciudadanos con buenas obras y que se los reconocía como una persona destacada. Esta es la corona que Dios nos va a dar al que venciere, al que se mantiene fiel, al que no le niega. Es una corona de haber sido un gran ciudadano de Jesucristo. Como hijos de Dios somos ciudadanos del cielo, embajadores de Cristo, y tenemos que dar vida a los que no la tienen. Y también les dice: sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Y el que tienes oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no morirá, no sufrirá, daño de la segunda muerte. Esto es muy fuerte. La segunda muerte es las personas que no recibieron a Jesús, que hoy están en el Hades esperando el gran juicio de Dios, y aquellos que le negaron morirán por segunda vez en la eternidad en el lago de fuego ardiendo para siempre. Nosotros como hijos de Dios no sufriremos la segunda muerte, porque cuando morimos por una sola vez es cuando más viviremos. No volveremos a morir porque viviremos eternamente con Jesús. Por eso no bajes tus brazos, se nombra tanto la palabra muerte, sé fiel. Dios está al control de todo lo que pasa. Y como vemos que Dios no tiene puesta la mirada solamente en este mundo, sino que para Él lo más importante es que todos seamos salvos y que podamos verle cara a cara y que podamos también disfrutar de todo lo nuevo que Dios ha preparado para nosotros, sus hijos, en la eternidad. Viene un recuerdo de Policarpo, que era un obispo de esta iglesia de Esmirna, que fue después de 54 años de haber recibido esta carta. Él era un gran maestro, un discípulo del apóstol Juan, aquel que escribió el Apocalipsis. Y un día el César decretó una gran fiesta en la ciudad de Esmirna, y uno se le ocurrió, impulsado por el mismo demonio, por Satanás, ¿por qué no le decían a Policarpo que reconozca públicamente al César? Así que lo trajeron allí a una plaza frente a toda la gente de esa comunidad y le dijeron que reconozca que César era Señor, que era el único que se debería adorar o tener lealtad a él. Policarpo tenía 86 años y él dice: he vivido 86 años y le he sido fiel a mi Señor y no he encontrado que Jesús me haya defraudado en ningún momento. Sería muy triste, muy feo yo negarle hoy a aquel que me acompañó toda mi vida y me fue fiel. No hay ningún problema, hagan lo que tengan que hacer. Prefiero pasar el tiempo que sea con el fuego que quemará mi cuerpo y después vivir eternamente con el Señor, que pasar una eternidad siendo quemado en el lago de fuego, donde serán lanzados aquellos en la segunda muerte que rechazaron a Jesús. Así que Policarpo murió diciendo estas palabras, dando su vida por Jesús. ¿Estamos dispuestos a dar todo por Jesús? ¿Estamos dispuestos, a pesar de las luchas, de las presiones, de las pruebas, de la muerte, de la pobreza, a pesar de las injusticias, de tal vez ser difamados, a pesar de tantas cosas feas que estamos viviendo hoy, estamos dispuestos a dar nuestra vida por Jesús, a serle fiel, aunque tal vez no nos tengamos que por el momento congregar de manera presencial? ¿Estoy dispuesto a ser un ilustre ciudadano del reino de Dios en esta tierra? ¿Estoy dispuesto a conectarme, aunque no tenga que ejercer por el momento algún ministerio, conectarme para escuchar la palabra de Dios, aquella que me va a dar fuerzas, que me va a sostener y que me va a mantener vivo en medio de estas grandes dificultades? Que Dios nos dé fuerza, que Dios nos anime, nos dé sabiduría, y que estos hermanos que nos presidieron y que dieron todo sea un ejemplo para que nosotros también le podamos imitar. Que Dios te bendiga. Cerramos este tiempo, te agradecemos por haberte conectado y te recordamos que los días miércoles a las 20 horas estamos aprendiendo sobre las cosas de arriba
Estamos aprendiendo sobre el libro de Apocalipsis, sobre los tiempos finales, sobre lo que Dios tiene preparado para nosotros para la eternidad. Así que conectate por Meet el miércoles a las 20 horas, pedile el link a tu persona de confianza de la iglesia y te esperamos. Dios te bendiga.